Hola, buenos días. En este miércoles 9 de octubre vamos a tener un coloquio con un invitado, el doctor Rodrigo Rojas Andrade, psicólogo, doctor en psicología, magíster en psicología comunitaria, magíster en gestión educacional, director de la Comisión de Investigación del Hub Latinoamericano de la Global Implementation Society y investigador y consultor en salud mental y ciencias de la implementación, y nos va a hablar acerca de psicoterapia y ciencias de la implementación. Para que le demos la bienvenida al doctor Rodrigo Rojas, cuando quieras tú partes. Si quieres empiezo a compartir la pantalla, ¿no? O tú me Sí, dices. por favor, si puedes compartir la pantalla sería genial. Yo tengo una lámina que son las ideas principales que yo quiero que hoy día podamos como plantear. Perfecto. Ahí la ven bien, ¿no es cierto? Tal vez si le das modo presentar, Ah, no le puse, espera, perdón. Ahí sí. bien. La implementación, sí, puedo partir, ¿no? Sí, estamos. Sí, sí, partamos nomás. Muy bien. Bueno, la implementación de psicoterapia basada en evidencia continúa siendo un desafío persistente en el campo de la salud mental, tanto en contextos clínicos como comunitarios. A pesar de la disponibilidad de intervenciones psicológicas eficaces y bien documentadas, su adopción y aplicación en entornos reales ha sido limitada. La brecha entre el conocimiento generado por la investigación y su aplicación práctica en contextos cotidianos, como la brecha conocida como brecha ciencia práctica, constituye uno de los principales obstáculos para mejorar la atención de la salud mental a nivel global. Este fenómeno afecta tanto a sistemas de salud pública como a servicios privados, manifestándose en una implementación de baja calidad o deficiente de tratamiento efectivo, incluso cuando estos han demostrado su eficacia en ensayos clínicos controlados. Nosotros hemos estudiado más o menos que pasan 17 años entre que una intervención se desarrolla y obtiene el estatus de ser llamada basada en evidencia hasta que se aplica en contextos cotidianos de intervención. Esos son datos de Estados Unidos, probablemente acá en Latinoamérica es mucho mayor. Algunas estimaciones hablan de 23 a 25 años que pasan, ¿no? Y considerando este escenario de aumento de la producción científica, la verdad es que estamos bastante atrasados en la práctica concreta en la atención, ¿no? Un aspecto central de esta problemática radica en la diferencia entre los entornos de investigación y los de práctica real. Mientras que en los primeros las condiciones controladas y los recursos disponibles de manera óptima, los entornos clínicos y comunitarios suelen carecer de recursos necesarios, presentan barreras logísticas y enfrentan resistencia al cambio por parte de los profesionales de la salud mental. Además, estudios han señalado que la implementación de intervenciones requiere adaptaciones que permiten que sean viables y sostenibles dentro de las particularidades de las organizaciones, de las culturas y de la sociedad en cada contexto. Y estas adaptaciones habitualmente no están bien documentadas ni se consideran en los estudios iniciales, lo que agrava entonces la brecha entre la investigación y la práctica. Los problemas relacionados con la implementación en psicoterapia basada en evidencia tienen consecuencias bastante graves, especialmente en sectores de salud pública y sistemas escolares, que es donde trabajo yo, ¿no? Donde el acceso a tratamientos de salud mental ya es limitado. La falta de implementación adecuada de estas intervenciones puede traducirse en barreras significativas para acceder al tratamiento efectivo, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, como personas en situación de pobreza, comunidades rurales y minorías étnicas y raciales. El impacto de no implementar tratamientos efectivos es profundo. Recientemente, estimamos que el 20% de personas con problemas de salud mental no recibe el tratamiento que necesitan y entre quienes acceden a algún tipo de atención, muchos no reciben tratamientos basados en evidencia. Esto contribuye a la cronificación de los trastornos mentales y el incremento de los costos de los sistemas de salud. En el contexto de la pandemia de COVID-19, la necesidad de implementar intervenciones en salud mental de manera efectiva cobró relevancia como sin precedentes, ¿no? Los confinamientos, el distanciamiento social y la incertidumbre provocaron un aumento en la prevalencia de trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, sobrecargando los ya frágiles sistemas de salud mental en muchos países.
En este sentido, la capacidad de adaptar e implementar rápidamente intervenciones basadas en evidencia en una variedad de contextos, incluido el sistema de salud pública, se volvió crítica para mitigar las consecuencias a largo plazo de la crisis sanitaria, ¿no? Lo que yo quiero hoy día plantearle es un poco analizar cómo la ciencia de implementación va a abordar estos desafíos que plantea la adopción de psicoterapia basada en evidencia en contextos reales, ¿no? En el mundo real. La ciencia de implementación es un campo relativamente nuevo. El primer artículo con este nombre se publicó en 2006, que se llama Welcome to Implementation Science. Y desde ahí hemos estado avanzando, digamos, ¿no? En distintos ámbitos para poder cerrar esta brecha, ¿no? La ciencia de implementación se dedica a estudiar los métodos que pueden facilitar la adopción, implementación y sostenibilidad de prácticas clínicas basadas en evidencia en entornos de salud. Y entre sus objetivos se encuentra mejorar la comprensión del contexto en el que se implementan las intervenciones, identificar las barreras facilitadores y desarrollar enfoques adaptativos que permitan la integración exitosa a la práctica cotidiana de las intervenciones que llamamos hoy día basadas en evidencia. Entonces, la ciencia de implementación es un campo interdisciplinario que, como les decía yo, busca mejorar la adopción, aplicación y sostenibilidad de estas intervenciones. Su objetivo principal, por tanto, va a ser cerrar esta brecha, ¿no? Y en esa brecha nosotros suponemos que pasan tres grandes procesos. Un proceso que vamos a llamar difusión. O sea, las personas tienen que conocer que existen este tipo de intervenciones basadas en evidencia. ¿Cuáles son? ¿No? Si están disponibles o no, y cuál es el grado de evidencia que tienen, ¿no? Porque sabemos que aquellas intervenciones que tienen más evidencia tienen que ser mucho más recomendadas que aquellas intervenciones que tienen menos evidencia, que tienen que dejarse a la decisión colaborativa entre los profesionales y los pacientes, ¿no? Entonces, sería el primer proceso, la difusión. Luego tenemos la etapa de diseminación, que es una etapa en donde nosotros enseñamos y creamos capacidades para aplicar este tipo de intervenciones. Ahí estarían los seminarios, las capacitaciones, ¿no? Y luego vamos a tener la fase de implementación, en donde la idea es que se pueda aplicar en contextos reales con apoyos de sistemas de implementación. Estos tres momentos se definen como en la literatura con una frase, ¿no? Algo así como dejar que pase, que sería como difusión, eh, ayudar a que pase, que sería como diseminación, y hacer que pase, que sería la implementación, ¿no? Por ejemplo, en el país tenemos la costumbre de creer que un seminario, un envío de correo, una publicación en una página web, basta para que se implemente una práctica clínica en los servicios de salud. Y la verdad es que sabemos de ciencia de implementación que eso no tiene ningún efecto en la práctica. Em, bueno, con un colega colombiano, Felipe Agudelo, psiquiatra, en un artículo hace 2 años definimos la ciencia de implementación como la aplicación de la evidencia obtenida de la investigación de la práctica clínica y también pusimos la política, ¿no? Porque si es que no comenzamos a trabajar desde una mirada de política basada en evidencia, también es difícil que podamos cerrar esta brecha, ¿no? ¿Y por qué queremos hacer esto? Con el fin de asegurar que las intervenciones sean efectivas y apropiadas para los contextos donde se implementan. También este campo va a abarcar la evaluación de procesos de implementación, desde la adaptación de intervenciones hasta la monitorización de su impacto en el comportamiento de los profesionales y de los resultados de los pacientes. La ciencia de implementación va a estar más dedicada a estudiar el comportamiento profesional que el comportamiento de los usuarios. Porque cuando hablamos de implementación podría definirse como usar, aplicar, ejecutar algo. Entonces, la pregunta es cómo los profesionales aplican de manera correcta, aplican de manera concreta, ¿no? Y ahí también va a aparecer el concepto de adherencia, pero adherencia a la guía, adherencia a las normas técnicas, adherencia al protocolo. La idea entonces es desarrollar enfoques que faciliten la integración de estas prácticas
a el quehacer cotidiano de estos profesionales, ¿no? Pero no solamente de los profesionales, sino también de las organizaciones, intentando, por tanto, disminuir o aminorar las barreras contextuales como la falta de recursos o la resistencia al cambio. La ciencia de implementación tiene raíz en varias disciplinas, ¿no? Incluyendo la medicina, la salud pública y la psicología. En el campo de la salud mental, su desarrollo comenzó a acelerarse a finales del siglo XX, cuando los investigadores se percataron de que muchas intervenciones basadas en evidencia no estaban siendo aplicadas de manera correcta ni completa en los entornos clínicos y comunitarios. Un hito importante en la evolución de este campo fue el desarrollo de modelos de implementación en el sistema de Veterans Affairs en los Estados Unidos, ¿no? Particularmente en el ámbito de la salud mental. Acá hay un trabajo muy, muy importante, que es el trabajo de Carlin y Cross, eh, que muestra un poco cómo las terapias cognitivo-conductuales pueden implementarse de manera correcta y completa a nivel nacional. Eh, esto implicó aceptó un trabajo a múltiples niveles, tanto en los centros particulares, pero también en los niveles intermedios. Por ejemplo, acá en Chile podríamos pensar en los servicios de salud o en las seremías, ¿no? Que de ahí uno pudiese decir que también va afectando la implementación. El enfoque de este estudio incluyó el desarrollo de programas de formación intensiva a los clínicos, con un sistema de monitoreo y apoyo continuo para asegurar que las intervenciones fueran implementadas de manera fiel al modelo original. Este sistema demostró ser efectivo, permitiendo que miles de clínicos fueran capacitados en terapia cognitivo-conductual y otras terapias basadas en evidencia, mejorando el acceso y la calidad de tratamiento de salud mental para veteranos. Nosotros tenemos estos elementos en Chile, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, tener sistemas de registro, pero estos sistemas de registro son poco oportunos y están basados básicamente en una lógica de rendición de cuentas y no retroalimentan la práctica del clínico, ¿no? Y los espacios de supervisión clínica tampoco ayudan a potenciar el hecho de que los clínicos eh, apliquen de manera correcta y completa estas intervenciones basadas en evidencia. Bueno, en los últimos años la ciencia de implementación ha adoptado nuevos enfoques para mejorar la eficacia de la implementación, integrando conocimiento de la ciencia del comportamiento y de la economía conductual. Este enfoque se van a centrar en cómo los factores psicológicos y sociales influyen en el comportamiento de los profesionales y las organizaciones y pueden utilizarse para aumentar la adopción e implementación de las intervenciones basadas en evidencia. Por ejemplo, en el campo de la ciencia conductual hay un modelo muy famoso que es el modelo de Susan Mikai, que es el modelo de el Theoretical Domain Framework, que lo que hace es decir, mira, el comportamiento de implementación está básicamente influenciado por tres grandes factores. Uno, las capacidades que pueden ser psicológicas o físicas. Luego, las motivaciones, que pueden ser reflexivas, o sea, yo digo, bueno, yo soy psiquiatra o soy psicólogo clínico, entonces tengo que pensar en implementar intervenciones que sean basadas en evidencia por cuestiones éticas, por cuestiones legales, ¿no? Por cuestiones de orientación política. Entonces, hay un proceso de reflexión para que yo pueda implementar algo, o también motivaciones que vamos a llamar no reflexivas, ¿no? Por ejemplo, me emociona, me gusta, yo quiero, ¿no? A mí me gusta este enfoque, yo me comprometo con este enfoque, aunque no tenga evidencia. Y otros son las oportunidades, tanto físicas, por ejemplo, espacios, tiempos, ¿no? Y sociales, normas sociales, culturales. Y dentro de estas tres grandes áreas y estas subdimensiones van a haber otras dimensiones que son importantes. Entonces, lo que hace la ciencia conductual es observar en cuál de estos elementos están afectando mayormente el comportamiento de los clínicos y genera estrategias de implementación. Otro campo que se ha aplicado a la ciencia de implementación es la economía conductual, ¿no? Que está proponiendo como empujones conductuales, que son pequeños cambios en el entorno o en la forma que se presenta la información diseñada para influir en las decisiones de los clínicos y aumentar la adherencia a las intervenciones. Por ejemplo, un empujón puede ser un recordatorio, ¿no? Un recordatorio de correo, podría ser un afiche, podría ser un cambio del setting,
¿no? Porque también esos elementos van a influir en el comportamiento, ¿no? Además, se observaba una creciente tendencia a integrar enfoques colaborativos entre investigadores, profesionales y responsables de política para asegurar que las estrategias de implementación sean relevantes y efectivas en los contextos. Muchas veces se diseñan las guías clínicas, los protocolos, ¿no? En un lugar y se implementan en otro y queda un vacío ahí, ¿no? Y entonces ahí lo que hemos ido avanzando es a incorporar estrategias colaborativas para poder generar esos espacios. Ahí hay varios modelos que tienen que ver con la ciencia translacional, ¿no? De hecho, la OMS propone que así sea el trabajo y no se trata solo de hacer consultas, por ejemplo, lo que hacemos nosotros para desarrollar una guía clínica, un policy brief, sino más bien de trabajar en conjunto, tanto en el diseño como en la implementación, ¿no? Estos enfoques han demostrado ser efectivos para superar las barreras organizacionales y culturales que dificulta la implementación. Acá en Chile, al menos desde mi ámbito, hemos estado trabajando de esta mirada en salud mental en las escuelas, por ejemplo. En muchos casos, la implementación efectiva requiere no solo la formación de profesionales, sino también cambios en la organización, como la reestructuración del financiamiento y la mejora de los procesos. Entonces, por tanto, en estos espacios también necesitamos que participen personas con capacidad de decisión, ¿no? Los stakeholders. Entonces, eh, no solo basta con tener, digamos, una intervención basada en evidencia, un protocolo, un policy brief, no sé, una guía, no solo basta con capacitar, sino también tenemos que ir más allá. Por eso que la ciencia de implementación plantea que tenemos que crear sistemas de apoyo a la implementación. Sin esos sistemas de apoyo a la implementación, no van a ser ni sustentables ni aplicables los modelos, ¿no? Bueno, las principales barreras que vamos a encontrar en la implementación de psicoterapia basada en evidencia, la primera es la disparidad entre entorno de investigación y la práctica clínica. Los ensayos clínicos generalmente se llevan a cabo en condiciones ideales, con recursos y apoyo, que raramente están disponibles en la clínica diaria. El tiempo, por ejemplo, es una cuestión fundamental que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En los contextos comunitarios hay barreras sistémicas, ¿no? Que van a dificultar estas terapias. De hecho, la investigación sobre barreras e implementación, cuando pone el foco en países de bajo y mediano ingresos como nuestro, va poniendo las barreras de implementación no solo en el microsistema, sino que va a decir, oye, hay un macrosistema que influye efectivamente en que se implementen de manera correcta y completa las intervenciones. Por ejemplo, el crisol de políticas públicas, la fragmentación de políticas públicas y programas que muchas veces no conversan, ¿no? Ahora, cuando vamos un poco más abajo, nos vamos encontrando con, por ejemplo, una formación inadecuada de los profesionales. Yo puedo hablar del ámbito de la psicología, ¿no? Ustedes saben que la psicología en el país se ha expandido de manera exponencial. El próximo año salen dos carreras nuevas de psicología. Estamos más o menos lanzando al mercado como 24.000 psicólogos. Es una locura y no existen hoy día obligaciones de sí, ya vamos para allá, Gesa, ya vamos para allá. No existen obligaciones para formar, ¿no? O sea, entonces un psicólogo egresado de cualquier universidad ya puede hacer clínica. Y por tanto es muy importante considerar que hay una formación bastante inadecuada. Otra de las cosas que hay es la resistencia al cambio, ¿no? El concepto de evidencia genera una tensión muy compleja cuando lo llevamos a la práctica clínica, ¿no? Muchos profesionales de la salud mental se han formado en métodos tradicionales y pueden mostrarse reacios a adoptar nuevas intervenciones que desconocen o que perciben como incompatibles con su estilo de trabajo.
Además, la implementación de nuevas terapias puede requerir cambios, bueno, voy a insistir, ¿no? Organizacionales, ¿no? Una reestructuración de los sistemas de atención. Por ejemplo, la incorporación de la terapia grupal o la incorporación de acciones promocionales y preventivas en la atención primaria de salud implica generar una redistribución de las horas de atención, ¿no? Y por tanto una redistribución de los métodos de evaluación de desempeño. Esta falta de disposición al cambio y sin considerar que se requieren hacer ajustes a nivel de la estructura, bueno, genera que a pesar de que están disponibles hoy día las intervenciones, estas intervenciones sean más bien anécdotas de profesionales bastante comprometidos con esto. Otro de los problemas que tenemos es la escasez de recursos, ¿no? La escasez de recursos es un obstáculo crítico. Eh, y esto implica la contratación de personal capacitado, entonces hay que contratar a los profesionales que existen, ¿no? Acá en el país nos pasa en las regiones, ¿no? O sea, bueno, hay que contratar a los que existen, personas que fueron formadas en universidades que no tienen un enfoque basado en evidencia, tienen poca formación, no tienen estos ajustes, ¿no? Entonces ya es probable estimar que las intervenciones que realicen estos profesionales no tengan la calidad suficiente y por tanto los resultados sean ineficiente, ¿no? Cuando logramos instalar algo, cuando logramos instalar un programa basado en evidencia, cuando logramos instalar un programa en un centro, eh, hacemos todos estos ajustes, muchas veces ocurre que cambia algo en el sistema y el programa se pierde. O sea, imagino usted tiene mucha experiencia de eso, ¿no? Como que lo logramos instalar y mostramos resultados, evaluamos este proceso, pero lo dejamos ahí sin apoyo y al cabo de un par de meses o años, esa acción disminuye. Esas son las barreras importantes, ¿no? Que es la barrera de la sostenibilidad a largo plazo, que yo diría que uno de los mayores desafíos que tenemos, ¿no? Y eso tiene que ver con que no somos capaces de integrar esa acción dentro de la práctica clínica, pero tampoco somos capaces de articular un sistema de apoyo permanente que genere esa retroalimentación constante, ¿no? Y otra cuestión también que no es menor es que las intervenciones basadas en evidencia, dado el poco financiamiento que tenemos en el país y en Latinoamérica para investigaciones aplicadas o investigaciones y desarrollo, por lo general provienen de otros contextos y lo que hacemos es adaptarla. Y esa adaptación no siempre es tan exitosa o a veces no la hacemos, de hecho, ¿no? Entonces, la falta de adaptación cultural de esta intervención es una barrera significativa para su efectividad a largo plazo. En muchos casos, las intervenciones no consideran las prácticas culturales locales, las creencias sobre salud mental o las formas tradicionales de tratamiento que están profundamente arraigados en las comunidades. En Colombia, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio de psiquiatría comunitaria en población indígena, ¿no? Y entonces estamos intentando articular también allí la mirada eh, de la salud mental y hacer un diálogo, ¿no? En este espacio para poder implementar prácticas basadas en evidencia también, ¿no? Bueno, hay distintos modelos y estrategias para mejorar la implementación, ¿no? Hay muchísimo. La ciencia de implementación es una ciencia, digamos, clasificadora, ordenadora, bibliotecaria. Entonces ha ido ordenando distintos modelos, distintas teorías, ¿no? Y acá voy a presentar solo algunas que me parecen interesantes hoy día, ¿no? Eh, uno de los modelos que se ha ocupado mucho en Estados Unidos en el campo de la salud pública es el Replicating Effective Program Framework, ¿no? Que lo que busca básicamente es ver cómo las intervenciones se pueden replicar. Entonces, encontramos una intervención que funciona, la aplicamos en un contexto pequeño, chiquito, escalable, y vamos entonces viendo cómo lo podemos replicar. Originalmente se desarrolló en Estados Unidos, como les contaba, y su objetivo fue maximizar el impacto de las intervenciones, adaptándolas a las necesidades y características de
otras comunidades, de otros contextos. Entonces, este REP sigue un enfoque de varias fases. Primero, va a identificar intervenciones exitosas. Cuando decimos intervenciones exitosas, hoy día podemos decir que existen muchas, ¿no? O sea, no es que existe un tipo de intervención, o sea, existen repositorios en donde vamos mostrando las distintas intervenciones basadas en evidencia que funcionan, y ahí hay que hacer un ejercicio de, como nos enseña la práctica basada en evidencia, de las preferencias del clínico, la evidencia o la intervención basada en evidencia y las preferencias de el cliente, que en este caso serían las comunidades. Entonces tenemos que hacer ajustes ahí, pero para eso tenemos que conocer las intervenciones. ¿Cuáles intervenciones tenemos disponibles? ¿Para qué diagnóstico? ¿Cuál es el tamaño de efecto que tienen? Tenemos disponibles o no los manuales, los protocolos, los sistemas de apoyo, les gustan o no les gustan los clínicos, ¿no? Y entonces cuando hacemos esta identificación de intervenciones exitosas, es el primer paso, porque luego tenemos que evaluar si esa intervención se ajusta a el contexto que tenemos, ¿no? Cuando hemos hecho esta evaluación, que hay herramientas como el hexágono de las intervenciones que si quieren después les puedo compartir, lo que tenemos que ir haciendo también es conocer el contexto. Cuando dice, bueno, hay que captar el contexto, bueno, pero ¿qué es el contexto? El contexto debe tener variables específicas para poder definirla. Bueno, el contexto va a estar definido por la edad, por la cultura, por el espacio físico. ¿Cuáles son las variables contextuales que influyen? ¿No? Por los contenidos, eh, eh, no sé. Cuando uno piensa en contexto y adaptar, es como que fuera muy amplio. La ciencia de implementación nos invita a identificar a qué variable del contexto usted quiere ajustar. Cuando dice contexto, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a que tiene un box pequeño? ¿Se está refiriendo a que no tiene recursos para imprimir? ¿Se está refiriendo a que tiene una población heterogénea? ¿Se está refiriendo a que son migrantes? Bueno, si son migrantes, ¿a qué se refiere con que son migrantes? ¿Con que tienen dificultad en el lenguaje? ¿Con que no entienden conceptos? No, o sea, cuando hablamos de contexto, es súper importante definir la variable contexto para poder ajustar, ¿no? Porque algo que es importante en ciencia de la implementación es que las intervenciones basadas en evidencia tienen un core, ¿no? Tienen técnicas o tienen componentes nucleares que tienen que mantenerse constantes porque son eh, las intervenciones que han sido probadas para modificar los mecanismos de cambio, ¿no? Entonces, eso tiene que estar fijo. Lo que puede moverse son los componentes llamados periféricos, ¿no? Que son los que se pueden ajustar. Por ejemplo, cuando pensamos en la tele eh, psicología o en la telepsicoterapia, los componentes core se mantuvieron, las técnicas se mantuvieron. Lo que se modificó fue el contexto eh, de presencialidad. Ahí había toda una discusión, ¿no? ¿Mantenemos los componentes core? ¿La presencialidad es un componente nuclear o no? Probablemente la investigación nos mostró que la presencialidad no es un componente nuclear de las intervenciones clínicas, por ejemplo, ¿no? Luego de hacer estas adaptaciones, tenemos que hacer seguimiento continuo y monitoreo continuo, apoyos continuos para asegurar la sostenibilidad y la efectividad. Esto de los apoyos continuos es súper importante porque acá tenemos que hacer alianzas de trabajo, ¿no? Las universidades podemos ser socios estratégicos de los servicios de salud, de los centros de atención, para mantener constante este monitoreo. O apoyar a los sistemas públicos a desarrollar sistemas de monitoreo y repensar sus roles, ¿no? Porque ¿cuál es el rol, por ejemplo, del servicio de salud? ¿Es un rol de fiscalizador o es un rol de apoyo en la implementación? ¿No? Y ahí entonces aparece una nueva función, que sería la función de consultor o facilitador de la implementación, que es un rol que hemos estado conociendo. Otro de los grandes modelos de ciencia de implementación es el Active Implementation Framework, que los invito ya pronto al lanzamiento de una traducción de un libro que se llama Implementación, Ciencia y Práctica, de Dean Fixen,
en el cual yo participé en la adaptación al español. Eh, yo creo que en un par de semanas más vamos a hacer la invitación. Bueno, este Active Implementation Framework dice que existen 5 grandes componentes que tenemos que tomar en cuenta para tener un resultado socialmente significativo. Y que los resultados socialmente significativos dependen de 3 cosas que se multiplican, ¿no? Uno, una intervención efectiva. Otro, una implementación efectiva. Y otro, un contexto posibilitador. O sea, un contexto que permita que esa intervención efectiva se aplique de manera efectiva. Y dice que es multiplicativa porque puede ser que tengamos una intervención efectiva, pero si no tenemos una implementación correcta, no va a haber resultado. Puede ser que tengamos una intervención incorrecta, pero tenemos una implementación correcta y un contexto posibilitador, tampoco tenemos resultado. Entonces, la clave para el Active Implementation Framework es tener una intervención efectiva, o sea, con garantía de resultado o basada en evidencia, que se implementa de manera correcta y completa en un contexto que permita que se implemente. Y para eso entonces el Active Implementation Framework propone la creación de equipos de implementación y como les decía, este equipo de implementación no son los que ejecutan, son los que apoyan la implementación. Y fíjense que estos equipos de implementación habitualmente están conformados por clínicos, por supervisores, por pacientes, por champions o gente que se interesa en estos cambios, ¿no? Porque este equipo de implementación tiene que apoyar a los clínicos y tiene que apoyar a la organización para generar los cambios que se requieren. También estamos trabajando con este modelo acá en el país, lo estamos actualmente aplicando en Senda y lo estamos aplicando también en Senda en un programa particular que se llama OSL, que es el Programa de Orientación Sociolaboral, y también lo estamos aplicando eh, en programas de salud mental escolar. Y en salud mental específicamente, el programa de suicidio, esta intervención de los gatekeepers, también se está probando a través de este modelo del Act Implementation Framework. Bueno, otro modelo que es muy, muy famoso es el Consolidated Framework for Implementation Research. Y este va a plantear que existen 5 grandes eh, dimensiones que van a afectar la implementación. De nuevo, la misma intervención. O sea, siempre es súper importante saber que la intervención en sí misma puede afectar su implementación. La intervención si es compleja, si es cara, si se percibe ajena a mi práctica concreta, si está mal empaquetada, si es que no se puede ir para atrás, ¿no? Si es que no tiene suficiente evidencia, esa misma intervención afecta que se implemente de manera correcta. Por ejemplo, el programa Habilidades para la Vida es un programa complejo que hasta hace muy poco, cuando uno decía, bueno, ¿qué hace? Es como, bueno, no sabemos muy bien. O sea, yo no puedo implementar algo que no sepa bien de qué se trata, ¿no? O que no esté bien definido. El otra dimensión del CEFIR, de la Laura Machorer, es el contexto externo. Va a decir, bueno, ¿cuál es la presión del contexto externo para que un centro particular pueda aplicar esto, ¿no? Las políticas que existen, las competencias alrededor de esto, las redes de colaboración o no que van a influir, ¿no? Entonces, el contexto externo también es importante. Luego, el contexto interno, el liderazgo, las prácticas de incentivo, ¿no? Y hay una serie de variables de contexto externo. Si yo soy un clínico, mi contexto interno va a ser mi centro, ¿no? Y el contexto externo va a ser la comuna o la región o el país, ¿no? Por ejemplo, hoy día a nivel del contexto externo tenemos una presión importante en términos de comenzar a incorporar intervenciones con la mejor evidencia posible. Eso dice la ley de salud mental, ¿no? La ley de salud mental nos pone allí que tenemos que implementar intervenciones con la mayor
evidencia científica posible. Por tanto, si uno toma en serio eso, hay una presión del contexto externo por comenzar a implementar este tipo de intervenciones. Entonces, intervención, contexto externo, contexto interno, también las características de la persona que implementa son súper importantes: conocimiento, actitudes, identidad profesional, eh, formación, pero también son importantes las variables de la persona que recibe la intervención, ¿no? Del cliente, del paciente, ¿no? Porque acuérdense que cuando pensamos en prácticas en evidencia, estamos siempre pensando en esta articulación, ¿no? De las preferencias y conocimientos del clínico, de la persona y de la intervención. Y el último gran componente de esto sería el proceso mismo. Se está monitoreando, se está haciendo seguimiento, se está evaluando la fidelidad de la implementación. La fidelidad de la implementación es el grado en que las personas hacen lo que deben hacer, ¿no? Es con el concepto de adherencia. Y eso que se debe hacer tiene que ser específico, ¿no? O sea, qué técnicas tengo que aplicar, qué momento tengo que aplicar, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que tengo que seguir? Eh, bueno, como para ir como cerrando, eh, eh, l- algunos, algunos de los desafíos que nosotros hoy día como podemos tener, tiene que ver con crear sistemas de apoyo a la implementación. Sin tener sistemas de apoyo a la implementación, está difícil que una intervención pueda implementarse, ¿no? Porque ese apoyo finalmente, actualmente, lo obtienen los mismos profesionales de sí mismos. O sea, de hecho, la investigación en Chile muestra que aquellos profesionales que son fieles, o sea, que aplican de manera correcta y completa, es porque quieren, no porque hay un sistema de apoyo. Y de hecho dicen ellos, ¿no?, que gran parte de la dificultad con la que se van a encontrar tiene que ver con que su institución no hace los cambios, con que la gente, como su jefatura, no le dan permiso, ¿no? O siempre están apuntando hacia arriba diciendo que hay el sistema, las políticas están afectando. Entonces, es súper importante para trabajar en ciencia e implementación pensar en crear estos nuevos roles de consultor o facilitador de la implementación, pensar dónde tienen que estar y saber que para implementar una intervención basada en evidencia, psicoterapia, eh, necesitamos de todo un sistema para que eso ocurra. Y eso implica entonces cambiar la actitud que muchas veces tenemos, ¿no? Acá parece que menos es mejor, ¿no? En Chile tenemos la idea de que ojalá más grande, ojalá más políticas, ¿no? Ojalá más cosas, pero bueno, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y en este caso tenemos que generar apoyos. Y cuando uno escucha a los profesionales, la queja que hoy día tenemos tiene que ver con el cuidado, ¿no? ¿Y quién cuida el que cuida? ¿Y quién apoya el que apoya? Y eso implica entonces, como articulando esto en términos de, puede existir. Hoy día tenemos sistemas de diseño o de traslación de la evidencia a la práctica, que puede ser las universidades, puede ser las unidades de salud mental del MinSal, tenemos sistemas de ejecución que están en los centros, pero nos falta entre medio el sistema que vamos a llamar sistema de apoyo a la implementación. Bueno, y para eso podemos ocupar tecnología, podemos ocupar la inteligencia emocional que está tan en boga, para poder generar apoyo a la implementación. Eso, muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir para que podamos hacerle preguntas a Rodrigo. Si tienen comentarios o preguntas para que aprovechemos de hacerle. Parece que Yesa tenía alguna. Sí, yo desde ya le hice una pregunta a Rodrigo. Hola Rodrigo, y los aprovecho de saludar también a todos los que asistieron. Hola. Que nos hablara un poco más de ese aspecto
de la práctica de esto en la escuela y cómo les ha ido. Si es que hay alguna como eh, co- proyecto piloto o algo que ya va en medio camino, que nos podría hablar de como cosas concretas em, enfocado con o aterrizado en Chile. Muchas gracias. Súper. Bueno, a partir de la pandemia, el Ministerio de Educación consideró la salud mental como un eje importante, ¿no? Em, de hecho, hubo una priorización curricular y puso el bienestar y la salud mental al centro, considerando que los problemas de salud mental eran barreras significativas de aprendizaje y que el bienestar socioemocional era un potenciador importante. Los avances que hemos tenido en el país, yo diría que son básicamente tres grandes. Uno, que hay una política nacional de convivencia educativa que instala un modelo multinivel. Entonces va a decir, necesitamos trabajar universalmente, de manera focalizada y de manera especializada. Eso ha permitido la conversación y la articulación entre el sistema de salud y el sistema de educación. El resultado de esa articulación fueron unas cartillas de salud mental en comunidad educativa que por primera vez hizo MinSal y Mineduc sentado en una misma mesa, ¿no? Entonces, ese es un primer avance, digamos. El segundo avance es que CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento Docente, por primera vez también en la historia, quiso tocar el tema de salud mental con los docentes, formándolos, ¿no? Entonces, la semana pasada se lanza el curso de salud mental escolar para docentes, que tiene como objetivo que los docentes adquieran herramientas concretas para promover la salud mental desde las prácticas docentes en el aula. Y un tercer, digamos, yo diría como avance significativo en eso, desde las políticas públicas, ¿no? Es el programa Convivir se aprende. No, no sé si lo han escuchado. El programa Convivir se aprende es un programa de implementación. Y digo implementación porque acompaña a que las comunidades educativas instalen en sus prácticas cotidianas un modelo de gestión de la salud mental y convivencia educativa de múltiples niveles. Y es un programa grande, ¿no? Está en 14 regiones del país, estamos trabajando 16 universidades, y cada universidad constituye un equipo de asistencia técnica o de facilitación de la implementación para acompañar a el sistema regional en la implementación de intervenciones, ¿no? Entonces, trabajamos a nivel regional con la Seremía de Educación y de Salud, y también hay otros actores como JUNAEP, Senda, ¿no? Trabajamos a nivel de la comuna y también trabajamos con escuelas específicamente transformadoras. Actualmente hay, no sé, como 2.500 escuelas que están recibiendo asistencia técnica directa en la implementación de acciones de salud mental y convivencia educativa dentro del modelo de múltiples niveles, ¿no? Así que hay harto avance dentro de la política pública, ¿no? Y también hay avance dentro de la investigación. Ahí yo diría que el trabajo que está haciendo la Vania con todo lo que tiene que ver con la alfabetización en salud mental y prevención del suicidio ha sido clave en el país. De hecho, yo les contaba que estamos trabajando en esa implementación con este programa de los gatekeepers para prevención del suicidio desde ciencia de implementación. Entonces, estamos avanzando, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. O sea, hay un contexto externo que tiene hoy día elementos, hay muchos interés respecto a esto. Lo que nos falta, sí, Gesa, son las intervenciones basadas en evidencia, ¿no? ¿Dónde están? Si tú me preguntas cuál es el desafío es crear un repositorio en donde tengamos esas intervenciones como programas, como acciones que estén disponibles para las escuelas. Por ejemplo, Australia tiene estos repositorios. Las escuelas hoy día tienen orientaciones generales, guías, qué sé yo, pero no programas específicos. Ahí tal vez la Fundación San Carlos de Maipo tiene una iniciativa que se llama Brújula, podría estar trabajando sobre eso.
No sé si te respondo, Gesa. No sé. Sí, no, yo creo que nos da una visión global de lo que se está tratando de hacer en educación, en las escuelas y dónde se están poniendo las preguntas, ¿no? Pero hablas también de tener por primera vez sentados al MinSal, al Mineduc y también un poco mirar esto del punto de vista de los organismos de los profesores y uno ya con eso piensa, wow, qué burocrático todo, qué difícil todo, que mover grandes engranajes, grandes máquinas, wow, pero si esto llega Deja a... contarte un ejemplo, llega- Gesa, de esa burocracia. Deja contarte espérate, un espérate, pequeño ejemplo. solo para terminar, como si se llega a obtener algo concreto, un lineamiento, una cosa, una simplificación de esto, vaya que puede ser saludable y beneficioso para el país. Cuéntame. Deja contarte algo. El curso, bueno, yo estoy a cargo de ese curso. Tuve el honor de estar a cargo de ese curso. Pero se comenzó a trabajar el 2022 y nos demoramos 2 años en definir los conceptos que vamos a ocupar. Porque allí hay un problema muy importante, que es el problema de qué conceptos utilizamos. Si hablamos de salud mental escolar, bueno, pusiste ese tema, no, el riesgo es que sea muy clínico para los educadores y sea muy de educación para los clínicos. Entonces, eso genera todo un debate. Y ahí, por ejemplo, SOPNIA también tiene un grupo de salud mental escolar que está a cargo de Ricardo Monsalem, ahí está el Jorge Gaete, estoy yo, y hay más personas que estamos trabajando en esto. Y necesitamos un lenguaje común, ¿no? Porque no se trata de llevar la clínica ni el lenguaje psiquiátrico a la escuela. ¿No? Hay un desafío en esa creación de un nuevo lenguaje común. Los psiquiatras tienen que conocer de educación, no de currículum, de evaluación formativa del decreto 77. Por otro lado, también tenemos que conocer de educación otro espacio. Pero bueno, yo no sé si eso puede ser para otro coloquio, hablar de salud mental escolar. Creo que sería súper interesante. Sí. Ciencia e implementación, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a ese enfoque, ese marco? ¿Le hace sentido, no? Les quedaron todos mudos. Yo tenía una pregunta. ¿Puedo? Sí, Sí, dale, por favor. Pablo. Carolina, tú estás moderando esto, me tienes que decir que sí. Sí, dale, dale. Por- Sí, yo tenía una pregunta, Rodrigo, porque tú hablaste en algún minuto de usar como una aproximación translacional. Pensando en este enfoque, ¿a qué te refieres con translacional? Ah, sí, bueno, hay una cosa que se llama ciencia translacional, que es, de hecho, en Chile tenemos un centro de investigación translacional en la Universidad Católica de Temuco, que lo que hace es tomar la investigación básica y llevar la investigación aplicada. O sea, llevar el conocimiento que se genera en el laboratorio hasta una guía de práctica clínica concreta, específica, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta de que la investigación básica tiene una brecha con la investigación aplicada. Y ahí te he estado trabajando en eso. Y entonces pasarán las brechas, ¿no? Porque investigación básica, investigación aplicada e implementación, hay brechas grandes. O sea, pasa mucho tiempo. Entonces, para cerrar esas brechas, se ha ido creando estos sistemas de investigación transnacional, y uno de los frameworks más importantes sería como uno que se llama conocimiento a la acción, que es de la OMS. Knowledge to Action se llama. Eh, y sí, es importante, ¿no? Porque ¿cómo acercamos el conocimiento básico que se está generando hoy día en psiquiatría, por ejemplo, o en salud mental, a la práctica concreta, ¿no? Y eso implica una conversación, espacios de colaboración, de usuarios, de profesionales, de académicos, de investigadores, de políticos. Eh, Estamos intentando acelerar.
¿no? Que las personas obtengan el beneficio de la investigación. Pablo, ¿algo más? No sé si te ayudó eso. Yo tengo una duda, o no sé si es una duda, pero en el fondo la ciencia de la implementación como que utiliza la ciencia translacional La va a tomar como y parte la de uno medicina de sus... basada en la evidencia. O sea, es como una cosa que uniría todo. Ok, está la medicina basada en evidencia, pero ellos llegan hasta, miren, esta es la evidencia, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Esta es la intervención basada en evidencia, eso es medicina basada en evidencia. Hasta ahí el problema era que cuando se genera la evidencia no se implementa, no se aplica, o si se aplica de manera incorrecta. Y entonces en esa brecha es que aparece la ciencia de implementación complementando la medicina basada en evidencia, ¿no? Porque dice, bueno, no basta con que usted tenga una intervención con garantía de resultados, que sepamos los tamaños de efectos, que tengamos un policy brief, que tengamos una guía clínica, para que esa guía genere los resultados en el mundo real, dicen, ¿no? Entonces necesitamos estudiar estos procesos, necesitamos estudiar el proceso de difusión, diseminación, implementación. En cada etapa van a haber teorías, modelos, variables que están influyendo, ¿no? Hasta llegar a la implementación. Y después van a decir, bueno, no basta la implementación, esto tiene que ser sustentable en el tiempo. Bueno, entonces también ahí hay investigaciones que van apuntando a cuáles son las variables que hacen que una intervención sea sustentable en el tiempo. Entonces, fíjate que hay brechas, ¿no? Dentro de lo básico, lo aplicado, de lo aplicado a la implementación, de la implementación a la sustentabilidad. Y la ciencia de la implementación ha intentado como capturar todo este marco para decir, la implementación surge cuando se diseña la intervención, cuando se está pensando, ahí ya eh, se está implementando o influye en la implementación. Perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues si no, yo tengo otra. Julia, estás muteada, Julia. Rodrigo, muy interesante la presentación tuya, ¿ya? Y quería hacerte una pregunta focalizada justamente en el tema, ¿no? Que es la implementación, porque en Chile, por lo menos, ¿no es cierto?, de lo que yo conozco, existen muchos programas, no solamente en lo que tú te refieres de educación y salud, también en otras áreas de desarrollo social, por ejemplo. Y uno podría decir a grosso modo que las grandes limitaciones de todos estos programas fallan desde la partida en la planificación y en cómo eso se lleva a que efectivamente el programa como tú lo has dicho, ¿no es cierto?, pase por etapas y finalmente llegue a lo que se busca, ¿ya? Entonces, la pregunta mía tiene que ver con eso, digamos. Parece que tú has estado integrando lo que son políticas y cómo las políticas se establecen en la práctica. Y bueno, en Chile, ¿no es cierto?, nos topamos con eh, grandes barreras y una de ellas tiene que ver con los recursos, ¿ya? Porque mirando un aspecto chico que tiene que ver con lo que hacemos nosotros con Gabriela regularmente con los residentes, es cómo los programas que existen efectivamente pueden llegarse a llevarse de buena manera, ¿ya? Y en un plano más pequeño, ¿no es cierto?, como la consultoría de salud mental, que es un eje fundamental para que los programas de salud mental y los planes se vayan ejecutando, cuesta muchísimo que puedan implementarse con eh, recursos mínimos, ¿ya? Entonces quería que nos comentaras un poco si ves en eso que hay un acercamiento, ¿no?, entre una planificación básica y los recursos, que en los países en vía de desarrollo es una gran barrera y que nosotros nos estamos queriendo aproximar a hacer las cosas de mejor manera, pero cuesta muchísimo. Sí. La consultoría de salud mental es un modelo que hemos ido observando porque nos parece que lo que hace es facilitar la implementación. O sea, la consultoría para nosotros sería un espacio de facilitación de la implementación. Eso nos parece genial. De hecho, gran parte de los procesos de
facilitación tienen que ver con esos elementos de consultoría o asistencia técnica también puede ser. Mira, el tema de los recursos es un tema que tiene varias aristas y yo quisiera como destacar la eficiencia de ese gasto, porque pareciera ser que aumentando los recursos tendríamos la posibilidad de aumentar los resultados. Esa es una fantasía de los políticos, ¿no? Entonces vamos a tener más recursos, entonces vamos a tener más resultados. La verdad es que Chile tiene gasta bastante. El tema es que ese gasto, bastante en comparación, no sé, con Colombia, con Perú, eh, pero ese gasto es poco eficiente. Y es poco eficiente también por procesos. Yo no sé si conocen los procesos que están detrás de la rendición de cuentas, ¿no? Los retrasos, los pagos, la burocracia que hay detrás. A veces quedamos sin el proceso de compras, ¿no? Entonces, yo diría que antes de pensar en obtener más recursos, que me parece súper relevante, lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos. Y en esa optimización de recursos ha sido muy difícil, porque esta es una cuestión que yo he puesto varias veces en estos espacios, ¿no? Porque las leyes de presupuesto y todos los reglamentos que están detrás limitan el uso más autónomo, el uso más libre de los recursos. Entonces, hay una barrera de implementación. Si nosotros queremos que estos recursos fluyan y fluyan hacia este tipo de estrategias, ¿no? Como consultoría en salud mental o consultoría en implementación, que podrían estar haciendo los equipos del servicio de salud, por ejemplo, necesitamos ordenar un poco el- la estructura. Y allí hay un proceso también que hemos estado estudiando, el proceso de desimplementación. Porque a lo mejor lo que tenemos son muchos programas, mucha estructura, muchas iniciativas, y lo que tenemos que hacer es desimplementarlas para poner al centro una en la cual prioricemos y optimicemos los recursos. Eso no es menor, ¿ah? O sea, la desimplementación no es menor, porque hoy día cuando uno va a un centro de salud hay un montón de iniciativas que vienen del ministerio, del mismo centro, de la universidad, eh, y al mismo tiempo. Entonces, probablemente tenemos que trabajar también en desimplementar y en generar cambios en la estructura. Y a nivel de las políticas públicas, eso implica trabajar en la ley de presupuesto, trabajar en los reglamentos, y en otro eje que tampoco aparece mucho, que es el eje jurídico, ¿no? Porque las oficinas jurídicas entre las relaciones son súper complicadas y muchas veces allí se atrasan los procesos de pago. Así que sí, desimplementación y y fíjate, antes de aumentar recursos, yo diría, no aumentemos recursos todavía, desimplementemos y optimicemos los recursos que tenemos, hagámoslo bien, y cuando esté listo, veamos si faltan recursos. Porque ¿de qué nos sirve tener más psicólogos clínicos actualmente o más psiquiatras si es que tampoco van a tener los recursos y los apoyos que necesitan? Eh, no sé, esa sería mi pregunta. Estamos en el tiempo. Rodrigo me dijo que tenía que irse a las 10:30, así que vamos a tener que dejarlo ir y agradecerle mucho su exposición y los temas nuevos que nos trajo aquí a pensar. Los invito a conectarse a nuestra página globalimplementationsociety.org, seguirnos y les voy a invitar también a este lanzamiento de este libro, que para nosotros es muy importante porque es uno de los primeros libros en español que existen o que van a existir. Un abrazo, nos vemos. Estupendo. Chao, Muchas chao. gracias.